es fundadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Cayetano Heredia, past president de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y tenemos el gusto de contar con su presencia hoy. Ella nos va a hablar de fundamentos de ventilación mecánica dirigido al docente intensivista. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Como bien ha comentado, el tema de hoy que me han permitido disertar está en relación a lo que considero es indispensable que todo aquel que se introduce en medicina intensiva y enseña esta carrera, ya sea el personal médico, enfermería, que ve directamente a la cabecera del paciente este tipo de patologías, debe conocer. Entonces, para poder comenzar hablando de ventilación mecánica, hay un concepto clave que hay que saberlo difundir. Muchas personas lo conocen, pero muchas veces el entendimiento de la ecuación de movimiento es lo que hace que los alumnos, los estudiantes, residentes y lo que fuera, no encuentren el sentido a este modelo matemático. ¿Y qué es la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento es una representación matemática de el trabajo respiratorio que tienen que asumir el paciente y el ventilador cuando hay una carga sobreimpuesta. Si vemos el gráfico de la izquierda, vamos a ver esa ecuación simple, significativa, en donde evidentemente en condiciones normales es la presión muscular que ejerce el diafragma, los intercostales, la caja torácica para poder vencer lo que llamamos nosotros una carga normal. Todos nosotros no nos fijamos cómo se levanta el tórax porque es algo inherente a nosotros y ejerce un trabajo bastante pequeño. Pero ¿qué pasa cuando hay una carga sobreimpuesta, ya sea porque lo más evidente, ¿no? Y lo que todo el mundo conoce, el pulmón se llena de líquido, de detritus, de pus, hay neumotoras, hay problemas de la presión intraabdominal, hay un problema neurológico que impide que haya un gatillo, entonces hay una carga sobreimpuesta que alguien la tiene que asumir y que en un inicio, de acuerdo a la fórmula de ecuación de movimiento, que no es otra cosa que transferencia de energía, la asume en un primer momento el paciente. Y el PEMUS cobra al inicio en la compensación una significancia muy importante. Sin embargo, cuando esta carga sobreimpuesta es extrema y se sobrepasa la parte fisiológica, lo que usted debe entender es que el ventilador mecánico con las presiones que uno programa es ya el responsable que toma comando de la situación. Entonces, cuando uno explica esto al personal que recién se introduce a medicina intensiva, tiene que enseñarlo desde mi punto de vista como docente un poco más amigable. Y uno de los aspectos que hay que entender es que cuando viene una presión de afuera, que tiene que comandar esta situación caótica que ocurre cuando hay insuficiencia respiratoria aguda, pues lógicamente el músculo no se va a sentir confortable. Primero porque se ha fatigado, segundo porque alguien trata de tomar su lugar dentro del contexto de movimiento de flujos y presiones, y como está graficado ahí en esto que les estoy mostrando a la izquierda, va a ejercer una deflexión negativa que es como normalmente se manifiesta, ¿no? Porque uno no respira presión positiva, sino respira con una presión disminuida en relación a lo que corresponde al medio ambiente. Entonces, ese PMU se pone muy exageradamente negativo si lo hablamos en términos matemáticos, y va a tener un impacto cuando usted lo coloca al paciente en ventilador en fase aguda. Entonces, en fase aguda, cuando interviene el ventilador y usted todavía no ha ventilado con sedación a su paciente y a veces hasta con relajante y buena analgesia, ocurre lo que estamos viendo en el gráfico,
que ese PMUS interviene en contra del sentido del gráfico presión-tiempo y por lo tanto la presión pico resultante que usted tiene cuando monitoriza a su paciente va a ser menor. Digamos que en el gráfico inicial va a tener 30 de pico cuando lo tenemos bien sedado al paciente, pero si no lo tenemos bien sedado, si no anulamos esa presión muscular que nos está jugando de manera inadecuada, con una sincronía bárbara, usted va a tener una presión pico mucho menor. Y si usted solamente revisa los números y no la gráfica del ventilador, pues va a tomar decisiones no tan asertivas, porque va a pensar que su paciente tiene 21 de presión pico y usted va a decir, pues tiene mi presión normal, y es porque no está viendo las gráficas. Entonces, hay que tener en consideración que esta explicación sencilla es importante traer la acotación. Siempre que ventilamos un paciente, siempre hay dos componentes. Y tenemos que explicarlo como docentes que hay tres fases por las cuales pasa un paciente. La fase aguda, en donde recién se acopla el ventilador; la fase de mantenimiento, en donde le damos un tiempo para que el paciente se recupere de la causa que le ha generado el ingreso al ventilador; y una fase terminal de liberación. Entonces, esa presión muscular que es del cuerpo, ¿no es cierto?, va a tener preponderancia en la fase aguda y en la fase de liberación. En la fase aguda, porque si no se acopla bien, voy a tener que lamentablemente sedar y hasta relajar al paciente si no quiero tener esta asincronía que evidentemente afecta al paciente. Y en la fase de liberación, pues más bien el PB, o sea, la fuerza que ejerce el ventilador, tiene que ser cada vez menor y por lo tanto el PEMUS comienza a tener mayor preponderancia y hay una forma de medir cómo está trabajando el músculo. Entonces, ese primer concepto en la ocasión de movimiento, el PB con el PEMUS, es muy importante cualitativamente entenderlo y se visualiza a través de las curvas. Lo segundo es la importancia de manejar esa presión muscular en fase aguda, que requiere cierto tipo de sedación y a veces relajación. Cuando el PAFI está muy por debajo de los estándares, por debajo de 150, para otros ya por debajo de 100, y el paciente precisa de control de la hipoxemia por PAFI muy bajo, a un FiO2 por encima de 80, 100. Y entonces, dentro de ese contexto, si sabemos que el PEMUS es el que me está generando la sincronía, lo que tengo que hacer es anular. Entonces, el análisis de curvas, estimados colegas, estimados participantes en ventilación mecánica, es vital. Hay que ver el gráfico presión-tiempo y el asa presión-volumen, porque el asa presión-volumen también, cuando es doble o cuando es irregular, nos está traduciendo que no hay un buen acoplamiento entre la presión del ventilador y la presión que ejerce la propia persona humana. Entonces, este es un primer concepto que tenemos que explicar a todo aquel que se introduce en el concepto o los conceptos de ventilación mecánica. Otro aspecto importante, entendiendo esto en la misma ecuación de movimiento, lo tenemos en este gráfico sencillo, en el cual vamos a ver que esta carga normal y la carga sobreimpuesta, en realidad ambas tienen los mismos componentes. Van a tener que vencerse. Normalmente usted, que está respirando en la sala o a través de la parte virtual, tiene que vencer una carga resistiva de todas las vías aéreas, de los bronquiolos, y una carga que le genera pues el pulmón y la caja torácica para poder ventilar. Normalmente estamos hablando de 2 a 4 centímetros de agua, casi nada. Pero cuando hay una carga sobreimpuesta por alguna patología de los 9 procesos que vamos a ver que se pueden afectar y pueden alterar la respiración eficiente, usted también va a tener una carga resistiva que ahora va a estar afectada por los corrugados, por el filtro, por los diferentes dispositivos que aumentan el espacio muerto, ¿no? Si el paciente tiene broncoespasmo, también va a generar afectación y va a tener también su carga propia elástica adicional, porque ahora el músculo puede estar afectado, la caja torácica también y el propio parénquima. Entonces, siempre esta carga anormal y la carga sobreimpuesta, que le llaman, a veces en las diferentes ecuaciones de movimiento descritas
por varios exponentes en ventilación mecánica, se olvidan de poner al final ya los dos componentes. Son pocas las referencias en donde colocan esta ecuación poniendo los dos componentes. ¿Y por qué es importante que ustedes interioricen los dos componentes? Porque nunca se van. Lo que pasa es que el componente normal lo anulamos con la sedación y la carga sobreimpuesta la tratamos de llevar a, digamos, a un buen ritmo mientras tratamos la causa de fondo, pero siempre van a estar. Y obviamente cuando usted retira la sedación, ahí es donde se va a dar cuenta la presencia. Y si nos hemos demorado mucho en retirar un paciente, vamos a tener problemas en el acoplamiento. Entonces, si pensamos así, vamos a tener una idea más clara de que debemos preocuparnos por ese músculo porque hay atrofia a partir de las 48 horas, la programación de exceso de volumen también lo afecta y es mejor entenderlo así. Y para repasar el tema de esta carga, estas cargas, de qué están compuestas. Bueno, la carga resistiva en ecuación matemática se reconoce como la multiplicación del flujo por la resistencia. Y ustedes recordarán la ley de Ohm que viene en la parte física, ¿no? Está en relación a el flujo de cualquier sustancia, aire, ¿no? Líquido, ¿no? Es directamente relacionado a la diferencia de presión entre un punto A y B dividido entre la resistencia que tiene que atravesar ese flujo. Bueno, si nosotros utilizamos y despejamos la resistencia que pasa a la parte de la numeración, ¿no? Y baja el flujo, vamos a tener que la resistencia va a ser igual a una diferencia de presiones que está en verde, esto que estoy explicando, entre el flujo. Y si eso lo multiplicamos por el flujo, solo nos va a quedar, como estamos ahí tachando los flujos, la diferencia de presiones. Eso en carga resistiva es la diferencia de la presión pico menos la presión plató. ¿Y por qué es importante notar y desnudar la resistencia y más adelante también la compliance? Porque nosotros esta diferencia la podemos calcular de una manera tan simple como es la medición con pausa inspiratoria de 0,5 segundos y si quiere ser formal 4 segundos por el ventilador, ¿no? Entonces usted puede medir con esa pausa la presión plató y puede determinar esa diferencia. A más amplia esa diferencia, más de 10, estamos hablando de un problema obstructivo, restrictivo, un problema resistivo, obstructivo puro, ¿correcto? Relacionado a la resistencia. Llámese también esta resistencia, no es solamente la resistencia de las vías aéreas. Ojo, también eso hay que tener en consideración, es la resistencia del sistema, ¿correcto? De la misma forma, lo que está escrito en negro en ese gráfico, vamos a ver que se representa la carga elástica pulmón y casa torácica multiplicando el volumen tidal, que es, digamos, la energía que tiene que liberarse para incrementar ese volumen por la elastancia. ¿Por qué la estancia? Por un concepto simple fisiológico. Cuando el paciente no está en ventilación mecánica, en realidad no tiene por qué sufrir en distenderse. No, porque fisiológicamente la diferencia de presiones existe de manera natural. De lo único que tiene que preocuparse el cuerpo es de hacer el retroceso elástico para que se elimine el aire, porque el aire entra solo. No tiene que haber prácticamente casi ninguna fuerza y es mínima lo que hace el diafragma. No debe agotarse. Pero lamentablemente cuando ya entra en el ventilador mecánico sí ejerce una presión que ya no es -2, -4, sino va a ser +20, +30, +40 en algunos casos. Entonces ya no hablamos de la capacidad de retroceso elástico, que es la elastancia por concepto, sino ya hablamos de la compliance, porque ya el ventilador lo que tiene que hacer literalmente es incrementar el volumen tial. Es por eso que ya en la ecuación se cambia a la compliance, que es 1 sobre C, es el equivalente a la elastancia. Y si nosotros reemplazamos la fórmula de la compliance es el volumen tidal entre la diferencia de presiones. Esa diferencia de presiones se va a la parte del numerador y vamos a tener la presión plató menos el PIB. Entonces, esta diferencia de presiones que estamos viendo en esta carga elástica de pulmón y caja torácica está representando ese segundo componente. Y es nada menos que un indicador, ¿no es cierto?, de distensión alveolar, pero de ninguna manera significa que lo único
que está relacionado es la distensión alveolar, sino que está involucrado la caja torácica. Está involucrado la caja torácica. Esa presión plató que yo he colocado ahí de negro es la presión plató del sistema respiratorio. Por lo tanto, va a estar elevada no solo cuando tiene síndrome de estrés. Y esto es algo que deben aclarar desde primer año a los residentes, al personal de enfermería, que desde luego tiene que monitorizar también esos aspectos, ¿no? Y retomar, ¿no es cierto?, conceptos básicos en medicina crítica. Entonces, esa presión plató representa la caja torácica, el diafragma y toda la parte central para poder distender al pulmón, que es un órgano pasivo en estas circunstancias. Y es lo que llamamos el driving pressure, ¿no? En siglas en inglés, ¿no? Y está graficado de esa manera. Por lo tanto, para poder lograr un volumen tidal adecuado, yo tengo que tener esta diferencia adecuadamente programada, ¿no? Se dice que cuando esta diferencia es más de 15, existe lamentablemente riesgo de injuria pulmonar asociada pues al ventilador, ¿no? Por una mala programación. Entonces, de la misma manera lo vamos a tener en la gráfica de carga sobreimpuesta y lo que debemos recordar es que estos dos componentes son importantes en la programación del ventilador mecánico. Entonces, tenemos que tener la presión pico, la presión plató, cuya diferencia me determina si hay problema obstructivo, si es más de 10 o restrictivo menos de 5, y la diferencia de plató y PIB para ver la distensión y tener una idea clara del riesgo de Bali, que lo vemos con la ecuación de poder mecánico. Entonces, estos dos componentes son muy importantes. En enfermedad se agrega la carga sobreimpuesta y si no hay enfermedad, se mantiene como carga normal. Lógicamente, no medimos plató en la persona normal, simplemente tenemos el concepto. Muy bien, dicho esto, cuando uno ve entonces la ecuación de movimientos, concluye y define que las presiones suelen ser lo más importante. Y uno va entendiendo el concepto clave para la liberación posterior, porque va a ir entendiendo que para que funcione ese pulmón, que no es la vedette, ¿no? Los músculos, el diafragma, la caja torácica son los que hacen el trabajo duro para poder tener una diferencial de plató y menos PIB adecuada. Entonces, los pulmones, la presión plató no solo es un indicador de distensión alveolar, traduce esas expresiones y por lo tanto, si usted entra a la fase de liberación de ventilador mecánico, es un poco incompleto e inexacto el tener el concepto de que los pulmones tienen que tener la placa limpia, tengo que tener un buen PAF, un buen TCO2, porque eso lo va a tener usted con cualquier programación adecuada. Lo que usted tiene que verificar es si su músculo diafragmático, si la caja torácica, si la causa de fondo está realmente ya operativa y con un tratamiento adecuado. Es más, muchas veces usted teniendo la placa limpia y teniendo un PAFE adecuado, el paciente fracasa. Así le haga uno o dos pruebas de respiración espontánea, que es lo que está escrito también en las guías. Pero ahí es donde viene la capacidad que tenemos nosotros de entender el concepto fisiológico de lo que es una respiración eficiente. Entonces, no podemos ser tan ilusos de pensar que porque tengo esos componentes de placa normal y PAFI normal, ya está listo el paciente. Tengo que ver la causa de fondo. Entonces, uno concluye y va madurando esto que tengo que transmitir a todos aquellos que comienzan este lindo mundo de manejo de ventilación mecánica, que no todo es ecuación de movimiento. Entonces, es el primer concepto que tienen que tener, porque la ecuación de movimiento evalúa solo las presiones, y las presiones es solamente una parte de lo que implica la respiración eficiente. Entonces uno puede ponerse a pensar, ok, entonces, ¿qué no evalúa esta ecuación? Por lo cual mi paciente fracasa, ¿no? Y eso se dan cuenta todos los que manejan pacientes en ventilación mecánica. Bueno, el drive respiratorio neurológico per se. El centro neurológico es el que determina el inicio de la respiración. Y si tenemos un centro neurológico en donde
se afecta el tálamo, se afecta la parte gatillante de la respiración, el hipocampo, y toda esa zona que tiene que ver el mismo centro bulbo, raquídeo, toda esa parte, la protuberancia que tiene que ver con la respiración, vamos a tener una respiración tan anormal que no va a permitir que el paciente tenga una respiración aceptable, ¿no? Vamos a ver también que hay un segundo componente que es la función cardíaca. ¿Y por qué? Porque para respirar no solamente necesitas las presiones, necesitas del líquido que rodee el alveolo, porque si no hay líquido que rodee el alveolo, entonces no vas a poder botar el CO2 ni absorber el oxígeno. Eso se llama espacio muerto. Y la primera causa de espacio muerto, siempre la repito, es hipovolemia, falla cardíaca. Y al último encontramos el tromboembolismo, que no es tan frecuente como se piensa. Entonces, para el transporte de oxígeno, que es parte de la respiración eficiente celular, necesito una función cardíaca adecuada, necesito una volemia adecuada. ¿Por qué? Porque el alveolo está rodeado de líquido. Entonces, si por mucha presión que yo maneje, voy a seguir saturando bajo si no hay líquido. Si hay hipovolemia, un shock hipovolémico, un shock séptico asociado y no lo manejo. Asimismo, de nada sirve tener la buena perfusión, una buena ventilación, si al final la hemoglobina la tengo demasiado baja y en pacientes que tienen problema neurológico, renal o pacientes que están en un shock séptico extremo, pues tienen la hemoglobina por debajo de 7. No son aspectos básicos que hay que recordar, así como también el tema a nivel celular, ¿no? El tema a nivel mitocondrial, el arresto mitocondrial que ocurre cuando hay una acidosis metabólica, cuando hay una falla de órganos y no trato la causa de fondo. Entonces, si tuviera que poner en perspectiva y en orden para que a las personas que de pronto comienzan a entender este mundo de la fisiología y la fisiopatología del paciente en ventilador mecánico, lo que recomiendo como docente para que ustedes puedan enseñar son los procesos de la respiración eficiente. Y los procesos de la respiración eficiente no es otra cosa que la compilación de los aspectos que todos aprendemos en nuestros libros desde Guyton, de las recomendaciones que da Vincent, las recomendaciones que da Marini, las recomendaciones que da todos los fisiólogos, Guyen, todos en realidad, y cada uno va poniendo su aporte. Lo que yo he hecho es unir, digamos, para que no se nos escape ningún punto, ningún proceso que pudiera requerir un tratamiento y sea la razón por la cual el paciente no sale del ventilador. Entonces, ¿cuáles son esos factores que impactan en la ventilación y la oxigenación y los tengo que tener en mi cerebro siempre? Siempre, ¿no? Uno es el del respiratorio neurológico. Hay alteraciones neurológicas como los ACVs, encefalopatías, lesiones medulares que afectan una respiración normal, el comienzo, el gatillo, la contracción diafragmática débil cuando doy mucho tiempo opioides, lo cual implica un seguimiento de RAS, un seguimiento adecuado del control del dolor para reducir, ni bien se pueda, estos opioides, los sedantes para un RAS adecuado y no simplemente todos los días dar la misma dosis hasta que ya la causa de fondo se solucionó, la alteración de la presión torácica, que no solamente se da por obesidad, sino también vemos causas en donde hay aumento de la presión intraabdominal y afecta también la caja torácica, ¿no? Las asincronías, la obstrucción de la vía aérea, en donde el asma, el EPOC y las lesiones que comprometen el flujo, incluyendo tumores en la vía aérea que se pueden manifestar como broncoespasmo y asma, son los que tenemos que descartar. Si ponemos estos procesos en perspectiva también y asociamos esto que hemos mencionado a cada uno de los 9 procesos con variables que yo pueda medir en el ventilador mecánico, de hecho, que los que recién se inician en este mundo van a poder tener mayor claridad de cómo los identifico. Entonces, por ejemplo, tenemos en el drive respiratorio, ¿cómo me doy cuenta que hay alteración? Por la alteración en la sensibilidad o disincronía. ¿Y cuál es la variable que yo busco para identificar esto? El P01, el cual si está por encima de -7, -8, -9, -10, nos está indicando que el paciente está con extremado esfuerzo.
Por el contrario, si está muy, muy, muy por debajo, no cero, cero, también nos indica que prácticamente no hay estímulo. Y cuando el paciente está de salida de ventilador, la medición de la presión plató en presión soporte, es decir, no solo mido la presión plató en la fase aguda, sino también en la fase de liberación, nos da una idea clara de que hay un esfuerzo, un indicador de la presión muscular y por lo tanto, si hay mayor presión plató que pico, más de 6, está asociado definitivamente a un esfuerzo respiratorio y probablemente su paciente no esté listo. Hay que buscar un entrenamiento con terapia, ver si tiene alguna alteración adicional, porque hay posibilidad de que fracase. Paciente es paciente y médico es médico y muchas veces vemos que a veces estas pruebas no las realizan. Ahora las hemos puesto en una guía de liberación que esperemos que todo paciente que ya tiene por lo menos más de 7 días en ventilador mecánico, ya se atrofió el diafragma, ya estamos en otra connotación, la causa de fondo no se resuelve, fíjense esos quirúrgicos con miles de reintervenciones, entonces no podemos pretender manejarlo como un paciente convencional. Van a tener ustedes que tomar decisiones y van a tener que hacer un mapeo completo de todos los procesos. De la misma manera, podemos tener el proceso relacionado a la contracción diafragmática y acá vemos que los sedantes y opioides generan una alteración y que la medición con el engrosamiento, la velocidad diafragmática se ha vuelto prácticamente de rigor una necesidad y ya no hablamos de la excursión. La excursión es un valor que sí lo medíamos inicialmente, pero que en los últimos años ha demostrado que más bien no tendría mucha relevancia para determinar fracaso o éxito en la retirada del ventilador. En el punto 3 tenemos la sincronía por diferencia de la presión de caja torácica y la presión pleural, vamos a ver hipoxemia, y esto se ve ya no solamente también en obesidad, sino también todo aquello que afecta la parte o transmisión de presiones por la pleura. Curiosamente, una pericarditis que uno pudiera decir no tiene nada que ver el corazón con el pulmón, es un gran error, porque la pericarditis con el derrame pericárdico sí transmiten esa presión elevada hacia la presión pleural. Y vamos a ver pacientes con una placa normal que de pronto tienen una presión plató por encima de 22, 25, lo cual es elevado. Y no hay componente pulmonar, no tiene componente de fractura costal. Lo que tiene es transmisión de presiones por una pericarditis o derrame pericárdico agudo que después de un manejo quirúrgico se suele corregir, o un neumotórax o una pancreatitis con presión intraabdominal elevada que afecta la movilidad del diafragma. ¿Cómo medimos esto? Pues la presión plató por encima de 25, se requiere un PIB más alto para compensar el incremento de la presión intraabdominal y se mide. ¿Puedo separar el componente de la caja torácica del componente alveolar? Sí, porque hemos dicho que esa plató, no, si bien es cierto, todos los libros dicen que es un indicador de distensión alveolar, lo cual es, pero es una definición inexacta, porque está representando, pero no siempre lo representa, ¿no? Hay una relación, pero que no siempre se da, porque hay casos en donde el alveolo está perfecto y lo que está mal son todo lo que está al costado del pulmón, ¿no? Son las presiones que lo afectan. Por eso hay que tener este entendimiento, porque si ustedes ven en los pacientes, vuelvo a repetir, y solamente ven cifras, placa normal, PAFI adecuado, y no se dan cuenta que para tener ese PAFI usted tiene presiones muy elevadas y no se ha resuelto la causa final quirúrgica o lo que fuera, el paciente va a fracasar. En el punto 4 tenemos el proceso de la ventilación y sincronía paciente-ventilador que se ve por las vías aéreas afectadas. Clásico caso de asma, para lo cual utilizamos la compliance dinámica, ¿no? Esa compliance dinámica menor a estática, que muy pocos la miden, está en relación a la presión pico menos el PIB, ya no me, la plató menos el PIB, y esta suele ser menor a la compliance estática en el caso de asma. Son tres características que tiene el paciente con asma: la resistencia del sistema más de 6, la compliance dinámica menor que la compliance estática y pacientes que tienen la diferencial de pico plató más de 10. Estos pacientes suelen tener CO2 también anormal en la fase 3 de asma.
Y así vamos a seguir discriminando cada uno de los procesos. Acá tenemos la parte pulmonar con hipoxemia refractaria, que es lo que todo el mundo se recuerda. O sea, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, creo que todos en un momento, cuando recién comenzamos a estudiar intensivos, teníamos en claro que evidentemente algo pasa con el pulmón. Pero luego cuando comenzamos a interiorizar el síndrome de distrés respiratorio agudo no pulmonar, cuando comenzamos a analizar la ecuación de movimiento y cuando comenzamos a tener nuestros primeros fracasos de liberación de ventilación mecánica con placa más o menos aceptable, PAFI súper bien, más de 300, en un contexto de paciente que de pronto su causa de fondo pues está parcialmente resuelta, nos comenzamos a dar cuenta que hay alteraciones importantes en otras partes de los procesos para tener una respiración eficiente. Otra parte sumamente importante de la oxigenación es la falla hemodinámica por volumen. Y ese volumen, evidentemente, es el que está rodeando a los alveolos. Cuando hay hipovolemia, falla cardíaca, esto se ve mermado y aumenta el espacio muerto. ¿Cómo lo mido? Fácilmente, la diferencial del PCO2 arterial menos venoso, que esté más de 10, paciente que tenga balance acumulado negativo, una variabilidad de presión de pulso más de 12, teniendo en cuenta volumen tidal mayor de 8, y si no está mayor de 8 mililitros por kilo, usted tiene que ver si esa BPP, cuando le aumente el volumen tidal de 6 a 8, si esa BPP aumenta más de 3, puede dar por positivo el reto de volumen, independientemente del nivel de BPP, y es un paciente que puede responder a volumen. Luego tenemos ya la falla relacionada a la propia bomba cardíaca, que ya no tiene nada que ver con el volumen. Y acá pues un ultrasonido se ha vuelto la vedette, descartando disfunción sistólica, diastólica, midiendo LA y LI', ¿no? Debemos tener, sí, un ultrasonido portátil, ¿no? Para poder tener una facilidad y rapidez en las mediciones. Finalmente, la hemoglobina y la mitocondria forman parte también del paquete que tengo que chequear, ya hemos hablado al respecto, y solo diré que hay pacientes que no tienen ni componente pulmonar, ni de caja torácica, ni siquiera alguna secreción de nada, nada, nada. Y tienen un gran trabajo respiratorio con una frecuencia respiratoria incrementada, sudoración, alteración en la gasometría. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes? Están haciendo una insuficiencia respiratoria tipo 4 por shock o por una demanda incrementada por sepsis. Son el típico paciente con lactacidemia que tiene un PAFI mayor de 300. Dicho esto, recomiendo que lo lleven a cotación, lo difundan, porque es una manera de hacer un checklist mental de todo aquello que puede estar mal con el paciente. Y a veces cuando no se tiene un orden, un mapa mental de cómo manejar el paciente de ventilación mecánica, vienen los fracasos, vienen los por qué el paciente no salió, por qué se me complicó, y sobre todo evitarnos problemas legales, porque en la medida que tengamos esto sistematizado, y es la propuesta que tiene la nueva guía de liberación, el ventilador mecánico, usted va a estar más protegido frente a cualquier problema, porque se va a ceñir a este documento en donde cumple tales pasos y se preocupa por todos los procesos, ¿no? Los pacientes no son los mismos aquí que en el hospital X, Z, ni en la región H, Y, no. La fisiología puede ser la misma, pero la vulnerabilidad del paciente, o sea, ese aparataje fisiológico es diferente, porque cuando, digamos, uno se da cuenta y trabaja en diferentes entidades, puede percibir que el paciente que ha nacido en ambientes de determinantes sociales de salud afectados va a responder completamente diferente a otro que ha tenido todas las oportunidades. Entonces, eso tiene un impacto importante sobre, puede parecer exagerada la comparación, pero sí, o sea, a nivel intensivo uno se da cuenta que hay pacientes que necesitan más tiempo para salir, comparado con otros que probablemente han tenido la misma patología, quizás los mismos valores, pero de pronto en un hospital A usted se ha demorado para sacar una semana o más de una semana, y en el otro 4 días, ¿no? Porque obviamente el fuelle, la capacidad de respuesta, el sistema inmunológico, hasta por el estado de ánimo, es diferente. Y eso solamente lo va a poder usted descubrir si hace esto.
el análisis de las hojas de monitoreo ventilatorio. Hay otro esquema mental que tiene que tener el docente para poder enseñar, porque de lo contrario, cada quien tiene su versión de lo que pasó con el paciente. Entonces tiene que hacer usted un análisis vertical de las cosas y un análisis horizontal. ¿Qué significa esto? Tiene que tener una hoja de monitoreo en donde defina qué pasó en ese momento que usted está haciendo la evaluación primaria del paciente, para lo cual reúne las variables que tiene el paciente y toma la gasometría y puede hacer una correspondencia en donde cuánto tiene de saturación, cuánto tiene de pH y PCO2 ese paciente en relación a un volumen minuto determinado. No se concibe la evaluación de un paciente en ventilación mecánica solo viendo la gasometría. Eso es imposible, es algo carente de principio ético porque está traduciendo que simplemente no conoce la trascendencia de la programación en la gasometría, porque lógicamente no es lo mismo un PAFI de 200 con un PIM de 15 en un paciente pronado que un PAFI de 200 con un paciente con un PIM de 5 y con poca sedación. Tiene diferente connotación. Por eso que a veces un poco mi enojo cuando veo que el personal de salud alegremente cuando pregunto cómo estamos en el monitoreo me dan la gasometría y no me informan los parámetros sobre los cuales se tomó esa gasometría para poder tomar la mejor decisión. Una vez que tengo esto, no me quedo con ese valor, ¿no? Por más que mi turno sea un día, yo tengo que ver qué pasó en los días previos para poder tener una idea clara de si estoy programando adecuadamente. Entonces, se recomienda un análisis a lo largo del tiempo de todas estas variables en fase aguda, mantenimiento y liberación. Y otro punto importante que solamente se puede hacer a la cabecera del paciente es la detección de asincronías. Entonces, esta detección de asincronías tiene que ser mediante la programación de las asas, curvas en el ventilador mecánico. Si yo no coloco esto en el ventilador mecánico y solo pongo números, como a veces observamos en algunas unidades, es evidente que no le están dando valor a la primera lámina que les mostré en donde una presión pico baja al inicio no significa que esté bien el paciente. Y cuando lo vamos liberando es donde comienzan a aparecer las asincronías y tengo que yo valorar qué tanto responde el organismo frente a ello y cómo está saturando. No es lo mismo una sincronía de doble gatillo o de ciclado en un paciente que está saliendo de ventilador o que yo pienso que sale de ventilador y ese paciente comienza a desaturar o tiene una retención leve de CO2 o el lactato que estaba en 0,9 ahora está en 1,8. Eso significa que no está yendo bien, que no está listo, que algo está ocurriendo. Igual un paciente con delirio o con exceso de sedante 5 días, que muy bien hago en suspenderle el sedante, pero también soy poco prudente en retirar ese mismo día todos los dispositivos, porque ese paciente ya su músculo está echado a perder. Entonces, más aún si le he programado volúmenes tirales no tan protectivos. Entonces, esta detección de asincronías implica que debe tener usted su monitor con curvas y asas para poder aprender también. Todos los días se aprende, cada paciente hace un patrón diferente y sirve de ayuda. Este es el ejemplo de la hoja de, digamos, de seguimiento que debemos tener sistematizado. Ya hemos dado una primera propuesta a la jefatura para que esto se pueda hacer realidad y poder tener o ya no depender en investigación de llenado retrospectivo, sino en tiempo real se puede llenar sacando la data de la evolución, ¿no? Porque actualmente la evolución es simplemente un párrafo y lo que se pretende es que esté separado, individualizadas las variables y que pueda ser extrapolada a un tablero de mando con gráficas que yo pueda ver si estoy mejorando y bajando la presión plató, si estoy subiendo el PAF etcétera, ¿no? Entonces, es una propuesta que esperemos podamos tener pronto. Finalmente, para terminar, algo rápido con respecto a lo que un docente debe tener en consideración cuando
programa a su paciente al inicio y en liberación. Las cosas no son tan sencillas a veces en decir, ok, mi paciente tiene tiene un problema restrictivo, obstructivo y le programo tal receta, ¿no? De acuerdo a lo que he aprendido en los textos base, ¿no? Lo que me dice Marini, lo que me dice Gattinoni, lo que me dice síndrome de estrés restrictivo, lo que me dice la guía europea para el manejo de asma, lo que me dice el AJA. No, no, no. No es tan sencillo porque tengo que ver si el paciente está en fase aguda, mantenimiento y destete, porque ahora usted, espero que con esta exposición entienda que la ecuación de movimiento tiene diferente, digamos, componente en la presión muscular y la presión del ventilador. Por lo tanto, no puede programar igual. Y no solamente eso, sino que tiene que verificar con qué recurso humano cuenta. No es lo mismo pasar la guardia personal nuevo, como lo hemos pasado en COVID, o residente que recién está ingresando a la unidad, que un residente de tercer o cuarto año que ya se las sabe todas. Entonces, el recurso humano cuenta también en lo que va a hacer usted en la toma de decisión de la programación. Esto está descrito, ¿ah? No, no es algo que lo dicen, no estudiar de noche. No cambiar, bueno, es que eso no es que lo dijo alguien porque tiene temor a que pasen las cosas o por retrasar el manejo, no, está descrito como parte de los indicadores de calidad que tiene que tener algo que se llama en ética prudencia, que no solamente están los valores éticos de no maleficencia, respeto al paciente, autonomía, justicia, benevolencia, sino también está la prudencia, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración hasta en la programación. La interfase de ventilación no invasiva, muchas personas fracasan en no invasiva porque pretenden colocarle solo una interfase, cuando está descrito desde hace más de 10 años que en ventilación no invasiva lo mejor es cambiar la interfase y eso uno lo descubre de manera digamos, práctica en la cabecera del paciente y posteriormente Antonio Esquina, que es el español que más escrito se ha dedicado solo prácticamente a esto, encontró en un momento y ratificó lo que nosotros acá en Cayetano hicimos, ¿no? Combinar la Total Face con la oro nasal y hasta la escafandra en un determinado momento. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, tengo una interfase mala, ¿cómo voy a pensar que va a salir con éxito la ventilación no invasiva? Saberla introducir no cuando fracasa el paciente, sino cuando hay un riesgo de que pueda fracasar y lo saco de ventilación invasiva. Y al final están los modos y los esquemas de asa cerrado que puedo determinar. Entonces, este enfoque, desde mi punto de vista, que ya siempre lo saco a relucir, es algo que para mí, la persona que enseña intensivos, ya sea personal de enfermería o personal médico, debe tener acotación porque es lo que realmente valoramos en la cabeza del paciente. Esto no está en los libros, pero sí es un esquema propuesto basado en lo que tenemos que afrontar en el día a día. Otro concepto que no puedo dejar de decir es el concepto de asa cerrada. Y si uno dice el asa cerrada, siempre se confunden y lo aclaro, eso no puede equivocarse la persona que enseña medicina intensiva. Asa cerrada no significa que todo esté el sistema cerrado. No, no tiene nada que ver con eso. Asa cerrada significa que hay una persona que programa, un operador, y el ventilador me va a dar una información como retroalimentación de todo lo que hace ese paciente. Antiguamente, los ventiladores no daban esa opción. Uno le ponía volumen o presión y sabe Dios cuánto daba el paciente. El mismo ambú o el ventilador manual. Tú no sabes cuánto te está dando de retroalimentación, ¿no? Intuyes que dando la mitad le está dando 500, pero no necesariamente es así. Entonces, imagínate si no tiene valor. Entonces, eso es lo que diferencia un esquema asa cerrada y asa abierta. Entonces, ahora los asa cerrada, que son casi todos los ventiladores, salvo por ahí alguno, nos dan esa posibilidad. Pero uno tiene que pensar que todos los ventiladores no son iguales, pues, ¿no? El software, el hardware, el subsistema de control del ventilador también pesa en la programación. Ahí les pongo la foto de un determinado ventilador con 4 planchas de circuitos integrados que tienen que ver con la resolución lógica de las ecuaciones que uno dice, si pasa esto, entonces cambia tal cosa, ¿no? Entonces, no vamos a comparar pues un ventilador así con un ventilador que solo tiene una plancha. Es evidente que ese ventilador que solo tiene una plancha va a tener más lentitud, probablemente así sea de milisegundos en comparación con este. Pero esos milisegundos sí van a generar un problema en el paciente en liberación
mecánica. Dicho esto, existen 7 esquemas de esa cerrada que nosotros podemos utilizar y cada uno tiene su propia ecuación de movimiento, como están viendo ahí. Entonces, en algunos momentos utilizaremos uno, en otros otro, pero sí tenemos que traerlo a acotación en nuestra mente que esquemas a cerrada hay 7. Podemos tener quizás más de 200 a 300 modos que cada uno le pone el nombre que quiere, cada casa farmacéutica, cada casa, cada industria de ventilación mecánica, perdón, le pone el nombre que considera pertinente, pero igual, así le ponga nombre diferente, esos 200 se van a poder reagrupar a la fecha de hoy en cualquiera de estos 7 esquemas cerrados. Y a la fecha probablemente ya deben haber inventado uno más, porque todo el tiempo para cambiando esto. Entonces así vamos a ver que, por ejemplo, para el set point, en donde uno dice, bueno, aquí vamos a programar presión y volumen, pues evidentemente, pues eso es lo que va a hacer el ventilador. No se va a salir de esa pauta. Y vamos a ver ya otros como el VAPS, en donde va progresando y donde va cambiando. Ok, si tú no completas el volumen, libérame la presión en la misma respiración para poder lograr el objetivo del volumen. Pero en el tiempo, pues esto generaba mucha sincronía y no era, la idea era buena, pero en la práctica no funcionó. Luego vinieron los servos, NAVA, para identificar ese gatillo diafragmático y la compensación de tubo también útil, importante para liberación. El adaptativo que usamos mucho como PRBC o VAP, como tienen en otros, ventilación asistida proporcional, que en realidad debería llamarse PRBO, ¿no? Volumen objetivo, porque el paciente no cumple un volumen determinado. Y así tenemos el soporte de volumen, ¿no? Que es una presión soporte variable, ¿no? Ajustable que se puede dar en liberación, el óptimo con algunos otros ventiladores, ¿no? Y el inteligente, en donde ya le digo, bueno, quiero que me ventiles al paciente para lograr esta oxigenación, esta CO2, me vas a hacer tantas pruebas de respiración espontánea y al final del día me vas a decir si ya está listo para sacarlo del ventilador. Por último, lo dejo que el terapista lo haga. Entonces, en la fase aguda es recomendable que enseñemos que seamos prudentes y utilicemos modos en donde uno tiene el control. Conforme ya la sincronía va a comenzar a mejorar porque el paciente ya va tomando fuerza su músculo y voy haciendo lo que se llama un destete automatizado, ya comienzo pues a utilizar o propiciar otros modos ventilatorios. Y vamos a tener que encasillar a nuestros pacientes en algunas modalidades de acuerdo a su mecánica ventilatoria, esquemas en donde ya partiendo de la clínica yo veo mi monitoreo y defino, pues mi paciente está con complejidad baja, resistencia normal, es restrictivo, si mi paciente está con una resistencia alta es obstructivo, si el paciente tiene resistencia normal, el problema probablemente sea neurológico o sea metabólico. Entonces es bueno enseñar esquemas, esquemas. A veces hay mucha información y ahora con la IA ya no hay problema de información. Usted le dice lo que tiene que resumir, lo que tiene que hacer y hay información por donde sea. El problema es cómo te lo organizo. Y lo que yo he pretendido en esta reunión es dar un esquema de cómo enseñar. Desde cero, ecuación de movimiento, lo que son los procesos de respiración eficiente, cómo debo entender el procedimiento de colocar un paciente ventilador mecánico a la cabecera teniendo en cuenta logística, insumos, toma de decisiones y finalmente cómo debo programar al final al paciente de acuerdo a los modos que tenga desde un sistema totalmente controlado como el setpoint a un sistema adaptativo o biovariable, ¿no? Y cómo entender esas fases y en cada fase, como estoy mostrando en este cuadro, dependiendo de la patología, entender qué propuesta tengo yo de modo de acuerdo a lo que está descrito, no de acuerdo a lo que se me ocurre, ¿no? Y los dispositivos que están para ellos y las condiciones asociadas que tengo que tener en cuenta. Estos esquemas son útiles, yo no los voy a describir, simplemente es bueno tener esquemas, esquemas en donde determino las variables que programo al inicio, los objetivos y los resultados que tengo que tener en cuenta. Luego voy teniendo la programación final, ¿no? Que es importante ya para enfermedad obstructiva o restrictiva. Y luego vamos a tener en consideración si el paciente está con falla neurológica, muchas veces pues los volúmenes van a ser normales, ¿no? Ya no va a haber mucha restricción en algunas programaciones. Finalmente, siempre tengo que reevaluar. Tengo que reevaluar cómo está el paciente, cómo va la mecánica y si hay reducción de trabajo respiratorio, mejoría del PAFI. Entonces yo tengo que estar constantemente midiendo, sea cual sea la causa, tengo que definir
¿no? Con ultrasonido, placa clínica, cómo va ese paciente. Y en el monitoreo no solamente va a estar ya la mecánica, no solamente la parte de laboratorio, sino enseñar también la parte de hemoperfusión y perfusión de hemodinámica y perfusión, porque ya hemos dicho que si eso está irregular, el espacio muerto no nos permite ventilar adecuadamente. Finalmente, recordar que para cada parte, cada estrategia, yo la tengo que conjugar, como vemos acá en la tercera línea, con una sedación y analgesia adecuada. Saber cuándo tenemos criterios de hipoxemia refractaria y ya nos aproximamos a otro soporte que es el ECMO, que actualmente en el Perú ya está cobrando un poco más de fuerza, y tener en cuenta que hay objetivos para la fase aguda, el seguimiento y el destete, que son diferentes en cuanto al manejo. Los escenarios para afrontar, hay un escenario regular, normal, y hay un escenario para cuando voy a sacar al paciente difícil, y eso es lo que tengo que hacer. Recomendamos revisar guías de práctica clínica, ya en el servicio tenemos una apuesta de liberación, y la única forma de poder controlar nuestro actuar es midiendo los indicadores de calidad, no hay otra. Cuando uno habla de liberación, se le vienen a la mente, de acuerdo a esta revisión de TAESUN del año 2024, todos estos componentes y más, ¿no? Cómo está el sueño del paciente, la sedación, la familia, el diafragma, pero todos estos tienen una preponderancia, un seguimiento diferente. Y entonces, en un proceso simple, ¿qué es lo que debe recordar uno? Que en un proceso simple en donde el paciente te sale en menos de 7 días de ventilador mecánico, este es el 70% de los pacientes. El 70% de los pacientes van a tener una alteración, una resolución bastante rápida de la causa de fondo, la mecánica, la hemodinámica, como vemos ahí, se van resolviendo, llegan con problema de causa de fondo, llegan 85%, igual la mecánica llega con 10% y llega a 80%, pero vamos a tener casos en los cuales no vamos a tener esta curva ascendente de mejora, sino vamos a tener que cada uno de esos componentes van a estar súper afectados, cualquiera de los 9 procesos. Entonces vamos a tener que tener un mapa mental en donde vamos a tener lo que llamamos un destete difícil, en donde probablemente la causa de fondo, como ven ahí, no se resuelve al 100%, llega al 65%, en donde la mecánica puede mejorar al 70%, pero tenemos problemas con la parte neurológica y diafragmática que se ve mermada, como está ahí en amarillo y color carne. Entonces vamos a ver que el paciente fracasa al 7.º día, la prueba de respiración espontánea fracasa al día 15. Entonces ya tengo que comenzar a ponerme en los diagnósticos de fracaso a 3 pruebas de respiración espontánea a partir de la primera. Entonces ya estamos hablando de destete difícil. Y ahí es bueno tener en consideración análisis multivariados y de regresión logística por cada patología porque es diferente, no se puede comparar la parte sola pulmonar de una pancreatitis, de un paciente con falla renal y sepsis. Lo que sí podemos tener todos en concordancia, que la mecánica, la hemodinámica, la parte neurológica y el diafragma tienen que ser medidos de rigor en esos pacientes. Que en esos pacientes que a los 7 días no me salen, yo tengo que hacer el seguimiento de los 9 procesos y verificar todas las variables para ponerlas al día y mejorarlas. ¿Cuál es la forma de verificar que estamos, y ya con esta lámina termino, que estamos verificando que todo está bien? Es la guía de implementación de instrumentos de calidad para la seguridad del paciente crítico, en la cual definitivamente hay indicadores clave de sedación, el delirio, reintubación, la parte protectiva, y es la única forma de decir, oiga, usted lo que está haciendo es adecuado. Si usted tiene sus indicadores fuera del rango recomendado, con la ficha técnica, usted no está haciendo bien. Puede parecerle que está haciendo bien, pero está haciendo las cosas de manera ineficiente. Entonces, para todo hay un control y es algo que uno tiene que tener. Los dejo con esto, que es mi red social, en donde difundo conceptos de ventilación mecánica. Ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes y muchas gracias por el espacio de tiempo y la paciencia.